Bien, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando veáis el contenido de esta grabación, que va, como ya habéis visto, tratar sobre la Revolución Rusa. Concretamente va a arrancar de la Rusia de inicios del siglo XX y vamos a iniciar un recorrido que va a llegar hasta aproximadamente 1930, que es cuando Stalin coge el poder. Entre esa fecha y 1930, pues se suceden la Revolución fallida de 1905, la Revolución de 1917 con febrero y octubre, la Guerra Civil y posteriormente la sucesión de Lenin entre 1921 y 1929. Para eso vamos a trabajar un poco o vamos a empezar por el principio, por Rusia antes de la Revolución, especialmente a inicios del siglo XX, como era Rusia. En lo político hay que decir que era un sistema autocrático, basado en la autoridad del zar, del César, viene el zar, que no era ni más ni menos que el emperador en Rusia, en ruso, y que gobernaba pues junto con el ejército que le ayudaba a mantener el orden, junto con el clero ortodoxo, que era la policía de la moral, junto con la nobleza, que era la que le daba también apoyo económico, y junto con la burocracia, que era la encargada de apuntar todo, quién pagaba impuestos y quién iba por buenos pasos y quién no. Al margen de eso, hay que decir que desde el punto de vista político, en Rusia tenía su capital aquí en lo que se llamaba San Petersburgo, que un poco más acá estaba Moscú, más o menos, y simplemente a modo de anécdota decir que San Petersburgo, cuando llegó la Primera Guerra Mundial, parecía muy occidental y se le cambió el nombre por Petrogrado, ¿vale? Y cuando estalló la Revolución Rusa, la capitalidad pasó de Petrogrado a Moscú, ¿vale? Como hoy en día, ¿vale? Y que Petrogrado en 1924 se le volvió a cambiar el nombre, aprovechando que murió Lenin y en homenaje a él se pasó a llamar Leningrado, ¿vale? De San Petersburgo a Petrogrado y de Petrogrado a Leningrado, ¿vale? Y bueno, en este transcurso pues cambió la capitalidad de San Petersburgo a Moscú, simplemente como nota anecdótica. La agricultura era fundamentalmente muy atrasada, muy condicionada por los factores climáticos, fundamentalmente de base cerealista, ¿vale? Y sobre todo de tipo latifundista. ¿Qué significa? Pues un latifundio es una gran extensión de terreno de más de 100 hectáreas y eso quiere decir que estaba concentrada en pocas manos. Esas pocas manos, como ya veremos, eran la nobleza, el clero y el propio zar, ¿vale? Eran los terratenientes que tenían esos latifundios. Em, Desde el punto de vista de la industria, hay que decir que era escasa. Rusia era un país eminentemente agrario, era tardía, muy concentrada en esta zona de Moscú y San Petersburgo o Petrogrado, como le queramos llamar, aquí en esta zona muy concentrada y fundamentalmente una industria de base extractiva o bien de bienes de equipo, muy unida al ferrocarril. Y en este sentido hay que hablar del Transiberiano, que era un ferrocarril que unía Moscú, a partir de aquí atravesaba toda Rusia hasta aproximadamente Vladivostok, que estaba aquí, ¿vale? Fijaos los kilómetros de vía y las máquinas y los vagones que son necesarios para unir toda Rusia, para atravesarla entera. Y además, esta industrialización tenía otra característica, que estaba financiada fundamentalmente con capital extranjero, fundamentalmente belga. Desde el punto de vista de la cultura y la religión, era un país muy heterogéneo de nacionalidades. Había, aquí lo veis, rusos, ¿vale? Aquí en torno, aquí en esta parte, polacos, en esta parte ya de la Rusia europea, ¿vale? Había ucranianos en lo que hoy en día es Ucrania. Había bielorrusos, aquí también, en lo que hoy es Bielorrusia.
bálticos, aquí en la República, lo que hoy es Estonia, Letonia y Lituania, ¿vale? Había finlandeses, caucásicos, como veis el mapa era un mosaico de colores muy heterogéneo y no solo desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista religioso. Estaban los cristianos ortodoxos que estaban aquí en torno concentrado a Moscú, ¿vale? Los- Y luego había también católicos, eh, con este símbolo de la cruz latina, había musulmanes, aquí estaban los tártaros, había judíos, y luego había aquí ya en la frontera limítrofe con China, pues podía haber budistas, ¿vale? Entonces era muy heterogéneo y cultural y desde el punto de vista religioso, pero había una minoría que era la rusa, que era la que le había impuesto a través de una política de rusificación su lengua, el ruso, a todas las demás minorías y su religión, la ortodoxa, al resto de creencias, ¿vale? Ese era el panorama de Rusia antes de la revolución. Aquí lo tenemos un poco más desarrollado, ¿vale? Que es lo que yo he dicho más o menos. Em, en cuanto a los tipos de sociedad, la sociedad había, como hemos dicho, los privilegiados que estaba el zar junto con la nobleza, apoyo económico, clero, apoyo religioso, apoyo moral, ejército, que eran los que ponían orden, y burocracia, quien anotaba, quien pagaba impuestos, que eran los que poseían, pues eran los terratenientes, los que poseían los grandes latifundios cerealistas, ¿vale? Luego, clase urbana, pues había fundamentalmente una burguesía, que eran básicamente, había burguesía más alta, media, baja, ¿vale? ¿Vale? Pero eran básicamente los dueños de las fábricas, mientras que el proletariado, utilizando un término marxista, o los obreros, eran los que trabajaban en las fábricas, ¿vale? Estos eran los dueños, también había dueños de pequeños comercios, ¿vale? En función de si fueran más ricos o más pobres. Pero bueno, en teoría se puede decir que eran los dueños de la fábrica y los obreros los que trabajaban. Y luego en el ámbito rural estaban, pues había dos tipos de campesinos, los kulaks, que eran los campesinos ricos, ¿vale? Campesinos que tenían no un latifundio como los privilegiados, pero un trozo de tierra que les podía vivir con cierta holgura, mientras que los mujiks eran los campesinos pobres que trabajaban como jornaleros, de sol a sol, trabajando en las tierras de los terratenientes, ¿vale? O incluso de algún kulaks, ¿vale? Como jornaleros día a día, o también como arrendatario. Alquilaban a los terratenientes un trozo de tierra y de lo que le sacaban de la cosecha, pues le pagaban un dinero, ¿vale? Como arrendatario, ¿vale? Pero digamos que eran dentro de los campesinados, del campesinado había como dos clases, una posición más ventajosa y otro una posición mucho más precaria. Aquí lo tenemos más o menos, lo veis más o menos, le podéis dar al pause cuando queráis. Y luego estaban los grupos políticos de oposición al zar. Hemos dicho que el sistema político era la autocracia y había una serie de partidos que se pueden agrupar en tres ideologías: los liberales, los socialistas y los anarquistas, ¿vale? Los liberales, el partido político era el Constitucional Demócrata, ¿vale? De ahí viene cadetes, lo digo porque en adelante me referiré a ellos como cadetes, ¿vale? Se llaman Constitucional Demócrata, cadetes viene, se puede también, lo podéis encontrar con K, ¿vale? En función de si utilizamos el ruso o utilizamos el español, cadetes. La base era la alta burguesía, digamos, para entendernos, los dueños de las fábricas, ¿vale? Lo vemos aquí, los dueños, ¿vale? Aquí, ¿vale? Dueños de negocios y lo que querían era una monarquía parlamentaria, pasar de la autocracia, convocar una asamblea constituyente que pasara de una autocracia a una monarquía parlamentaria, ¿vale? Un rey cuya labor fuera controlada o fiscalizada por un parlamento. Luego estaban los socialistas, ¿vale? Que había unos más moderados, los socialistas revolucionarios, que fundamentalmente su apoyo era una pequeña burguesía, eran dueños de pequeños comercios, ¿vale? Clase urbana, vivían en la ciudad, pero tenía menos dinero que ellos, no eran, estos eran dueños de bancos, dueños de fábricas, estos eran dueños de pequeños comercios, ¿vale? Dueños de pequeñas fábricas, y lo que querían era una república, ¿vale? La diferencia era escasa, ¿vale? Entre los dos.
Luego, dentro del Partido Socialista, de la ideología socialista, también estaba la obrera socialdemócrata, ¿vale? Que el apoyo ya eran los obreros. Aquí ya esto huele más a marxismo. Esta parte, esta ala es más radical dentro del socialismo y está más moderada, la de los eseritas, ¿vale? Dentro de la obrero socialdemócrata había como dos corrientes. Mencheviques, que eran los en ruso minoritarios, ¿vale? Y los bolcheviques, que en ruso eran los mayoritarios, ¿vale? La diferencia es que los mencheviques eran partidarios de que hubiera una fase liberal burguesa, una fase de democratización previa a la revolución social, y los bolcheviques eran más directos. Querían un partido de gente selecta cuyo único objetivo fuera hacer la revolución social, sin pasar por ninguna fase transitoria. Mientras que los mencheviques sí querían una fase transitoria y después pasar a la revolución social. Y por último tenemos la ideología anarquista, ¿vale? Eran los populistas o narodnik, ¿vale? El apoyo social estaba en el campesinado y sobre todo lo que querían era la autogestión campesina, o si lo queremos un poco más sencillo, el reparto de tierra entre los campesinos, ¿vale? Aquí tenemos la ideología y aquí más o menos relacionada con el grupo social, ¿vale? Dentro de los no privilegiados, pues había como diferencias, ¿vale? Una más socialista más moderada, socialista más radical, los anarquistas y los liberales, ¿vale? Cada uno quería una forma de Estado, que lo hemos dicho, monarquía parlamentaria, república, ¿vale? Esto es revolución, esto es reparto de tierra, ¿vale? Todos ellos tenían como denominador común la oposición al zar y un cambio de régimen y sobre todo es que desapareciera la autocracia, ¿vale? Aquí lo tenemos, si le queremos dar al pause, ¿vale? Como curiosidad decir que socialistas revolucionarios son eseritas, ¿vale? Eseritas de la S y la R, eseritas, lo mismo que aquí los liberales les vamos a llamar de aquí en adelante cadetes, ¿vale? Esto es importante quedarnos con la idea. Llegamos a la Revolución de 1905, que lo vamos a ver y muy sencillo, ¿vale? La causa fue la guerra ruso-japonesa de 1905, 1904-1905. Empezó a irle muy mal a Rusia hasta el punto de ser la primera guerra que una potencia europea pierde con una potencia no blanca, ¿vale? En este caso asiática. Y el detonante fue, pues, el Domingo Sangriento en enero de 1905, una en San Petersburgo, ¿vale? Ya lo hemos dicho, la capital todavía en 1905, San Petersburgo, ya la hemos localizado. Una manifestación pidiendo pan y paz es ahogada en sangre, violentamente reprimida, ¿vale? En este caso, los participantes de la Revolución de 1905 van a ser un grupo heterogéneo de obreros que pedían el control de la fábrica y mejores condiciones laborales, los soldados que querían la paz, terminar con la guerra ruso-japonesa, los campesinos que querían reparto de tierra y luego las minorías nacionales, estas que hemos hablado antes, hemos hecho referencia, que querían independizarse y no estar sometidas aquí al yugo ruso, hablar ruso y ser ortodoxos porque lo dijera esta minoría, ¿no? Dentro de eso, de los participantes, eh, el ejército protagonizó incluso motines, ¿vale? Como el del acorazado Potemkin, del que hay una película muy interesante, ¿vale? Pero al final no tuvo éxito. Y no tuvo éxito porque el zar eh, eh, lanzó unas concesiones. Una de ellas fue el establecimiento de un parlamento, de una Duma, en ruso Duma, pero era una trampa porque tenía unos poderes muy limitados, no tenía poder, por ejemplo, legislativo, era prácticamente una función de adorno. Con esto le sirvió para ganar tiempo, tranquilizar un poco a los revolucionarios. Con ese tiempo que ganó precioso, reorganizó el ejército y logró sofocar la revolución de 1905. Gracias a estas concesiones que hizo, que al final pues fueron una especie de caramelo envenenado que le permitieron adormecer a los revolucionarios
ganar tiempo y recomponerse y aplastar la revolución. Y sobre todo no tuvo éxito fundamentalmente porque eran fuerzas muy heterogéneas. Tened en cuenta que un campesino tiene poco que ver con un soldado y un soldado con un obrero y un obrero con una minoría nacionalista, ¿vale? No tenían entre ellos mucho que ver, estaban descoordinadas, eran heterogéneas y eso en parte explica que la revolución de 1905 fracasara. Aquí lo tenemos, la descoordinación, ¿vale? Lo tenemos más o menos, todo esto. Y vamos a ver las lecciones que aprendieron los bolcheviques, ¿vale? Los bolcheviques vamos a centrarnos en esto, en los bolcheviques. Dentro de todos los que hemos dicho, cadetes, eritas, los bolcheviques, cuyo objetivo ya hemos dicho que era hacer la revolución sin fase transitoria. Revolución directa, un partido de profesionales selectos con el único objetivo de hacer la revolución. Entonces, ¿qué lecciones aprendieron de esta revolución de 1905 que había fracasado? Que la debía protagonizar los obreros, pero no con el apoyo de la burguesía, es decir, no con el apoyo ni de eseritas ni de cadetes, ¿vale? No querían burguesía, ni eseritas ni cadetes, sino con los campesinos, ¿vale? Y esto tiene bastante lógica porque, como hemos dicho antes, aquí en esta diapositiva, Rusia era un país eminentemente rural, ¿vale? Había muchísimos campesinos y los bolcheviques se dieron cuenta de que para que triunfara tenía que buscar el apoyo de los campesinos que podían comprometerse más que los burgueses con una futura revolución. ¿Quién debía coordinar estas fuerzas para que no pasara lo de 1905, lo de la descoordinación de fuerzas? ¿Vale? ¿Quién debía organizar a obreros, campesinos y los soldados, si es que se unían? Pues debería ser se debería organizar o canalizar a través de los soviets, ¿vale? Los soviets eran asambleas, reuniones de obreros, soldados y campesinos que se reunían, deliberaban, hablaban y decidían algo, ¿vale? Y todos esos soviets tenían que estar a su vez coordinados por algo mayor, por algo que estuviera encima del soviet de Petrogrado, del soviet de Moscú, del soviet de las ciudades, que sería el partido bolchevique, ¿vale? Esto sobre el papel podía funcionar, ¿vale? Obreros, soldados y campesinos organizados en soviets y los soviets organizados a su vez o coordinados por el partido bolchevique. Solo por los bolcheviques, ni mencheviques, ni eseritas, ni cadetes, ni nadie, ¿vale? Solo bolcheviques, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué acontecimiento podía dar lugar a una nueva revolución? La de 1905 está claro que el acontecimiento era, lo hemos dicho, la guerra ruso-japonesa, para que todo se reinara el caos, ¿no? ¿Qué acontecimiento podía dar lugar aquí? Pues el acontecimiento que podía dar lugar fue otra guerra y en este caso la siguiente guerra en la que se metería Rusia a partir de 1914, en la que se vería involucrada, no es otra que la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, sobre el papel, los bolcheviques ya desde 1905 sabían que cuando se pusiese otra vez la situación parecida a 1905, tenían que actuar de esa manera, ¿vale? Coordinados por soviets y el partido bolchevique y actuar rápidamente. Aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Qué pasó entre 1905 y 1917, ¿vale? Que todavía el zar siguió mandando, tenemos que recordarlo. Pues hubo una reforma agraria del ministro Stolipin, ¿vale? Una reforma que perseguía que los campesinos ricos, los kulaks, lo vamos a ver aquí otra vez, lo vamos a volver bastantes veces, los kulaks, crear una clase que fuera adepta, no adicta, sino adepta, con P, adepta al zar, ¿vale? Otorgándoles más tierra, ¿vale? Pero hay que decir que esa primera reforma no tuvo éxito, ¿vale? Era una forma de atraerse a un sector del campesinado, en este caso a los ricos. Por otro lado, una represión política brutal. El zar cada vez endureció más como por temor a que estallara otra revolución parecida a la de 1905.
y el encargado de llevar a cabo esa represión fue la policía política, que en este caso la policía del zar fue la Okrana. Luego veremos que pues, los bolcheviques tenían la suya, que era la checa, y Stalin tuvo la suya, que fue la NKVD, ¿vale? En este caso la Okrana. En cuanto a la Duma, que hemos dicho que aprobó para ganar tiempo el zar Nicolás II, ¿vale? Cada vez hay que decir que tuvo menor poder y que estuvo mayor vacía de contenido y cada vez sus gobiernos fueron cada vez más conservadores y más próximos al zar, ¿vale? Se convocó en 4 ocasiones y el zar o sea, se renovó en 4 ocasiones y el zar la disolvió hasta en 4 ocasiones, ¿vale? Y luego había una serie de camarillas que eran grupos de personas que cada vez tenían más influencia en la familia del zar, ¿vale? De Nicolás II y de su mujer. Aquí tenemos que hablar del famoso Rasputín, ¿vale? Eso, sobre todo, enfureció mucho esas camarillas, cada vez más no solo a los no privilegiados que estaban ya muy enfadados, sino también a la nobleza, al clero, a la burocracia, ¿vale? Que sobre la familia del zar, sobre el zar y su familia, esas camarillas de no se sabe bien quién, con qué intereses, como el famoso Rasputín, cada vez tuviesen más, un monje, era un monje, tuviesen más influencia sobre el zar. Eh, Así las cosas, llegamos a 1914, que es el año en el que Rusia, junto con sus aliados, Francia y Gran Bretaña, recordamos, ¿vale? Se mete o estalla en la Primera Guerra Mundial, sale lo recuerdo un momento, en apoyo de digámoslo así, su aliada en los Balcanes, que era Serbia, a la que Austria-Hungría le había puesto un ultimátum o con unas cláusulas absolutamente inaceptables, ¿vale? Eh, ¿cómo se va a canalizar en este caso la revolución? Pues bueno, van a estar 3 años hasta que estalle en el 17, ¿vale? Y cada vez el descontento entre el 14 y el 17, ¿vale? Entre el 14 que estalla la guerra en Rusia y el 17, cada vez el descontento es mayor. Y los bolcheviques van tomando nota, ¿vale? Los obreros quieren control de la fábrica y mejores condiciones. Los soldados, cada vez la situación en las trincheras es más difícil. Heridos, mutilados, muertos, quieren la paz. Em, los liberales quieren acabar con el sistema autocrático y establecer una monarquía parlamentaria. En este caso, los liberales, hoy hemos dicho cadetes. Los campesinos, ya hemos dicho, reparto de tierra. Y las minorías nacionales, nos vamos al mapa otra vez, los tártaros, aquí tenemos bálticos, finlandeses, ¿qué quieren? Pues quieren independizarse de este monstruo que es, que es Rusia y está dominada con puño de hierro, con mano de hierro por esta minoría rusa, ¿vale? Así las cosas, cada vez la situación es más extrema, se produce cada vez por mayor presión la revolución de febrero, el 27 de febrero, ¿vale? El zar, al verse sin apoyo, pues cada vez más solo, la Duma cada vez más contraria, pierde apoyo incluso entre los partidos políticos de la alta burguesía, que hemos dicho que eran ya los cadetes, ¿vale? Cada vez más solo, abdica. Se produce deja el poder y le sucede este vacío ocupado por un doble poder. Por un lado, un gobierno provisional, y que este gobierno provisional va a estar formado por los eseritas, por los cadetes y por los mencheviques, ¿vale? Eseritas, cadetes y mencheviques, ¿vale? Cadetes, eseritas y mencheviques, por un lado el gobierno provisional, y por otro lado el gobierno, digamos, de las calles, el otro poder, ¿vale? Perdón, el otro poder va a estar ocupado por los soviets, ¿vale? Controlados por los bolcheviques, ¿vale? Asambleas de soldados, campesinos y obreros. Los bolcheviques ya habían tomado nota y tenían el plan. Ahora faltaba ejecutarlo, ¿vale? Hay una especie de doble poder. El poder de arriba, el gobierno provisional, ¿vale? Que están todos menos los bolcheviques, ¿vale? Eseritas, cadetes, lo hemos dicho, mencheviques. Y los soviets, que es el poder de la gente de abajo, ¿vale?
obreros, soldados y campesinos. Primeras medidas del gobierno provisional, porque los soviets están abajo y no pintan nada, están excluidos del poder. Los campesinos hacen una especie de reforma agraria para repartir las tierras. Las minorías, se les concede a algunas de las minorías, hay que decir que las medidas no eran malas, la independencia. Finlandia y Polonia se independizan de Rusia, ¿vale? Finlandia y Polonia tenían su identidad cultural muy fuerte y lingüística. Polonia aquí, Finlandia aquí, ¿vale? Pues se independizan, ¿vale? De Rusia, ¿vale? Eh, a las políticas se disuelve la tan odiada policía política del zar, la Ucrana, y al mismo tiempo se crea una asamblea constituyente con el objetivo de elegir unos representantes para que redacten una constitución y en principio pues se pase de una autocracia zarista a una monarquía parlamentaria, ¿no? En principio esa era la idea, una asamblea constituyente. Por otro lado hemos dicho que el gobierno provisional no hay bolcheviques, ¿no? Los bolcheviques están aquí en los soviets. Bueno, pues lo que hacen es disolver los bolcheviques y perseguirlos, ¿vale? El gobierno provisional, no fiándose de los bolcheviques y de los soviets controlados por ellos, va a perseguirlos. Lenin se va. Trotsky, que luego hablaremos de él, es encarcelado. Y en este contexto, pues se producen desde Alemania, Lenin enuncia sus famosas tesis de abril, que bueno, se resumen en pan, paz, o sea, pan, comida, tierra para los campesinos, paz, sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, y todo el poder, adivinad para qué, para los soviets, no para el gobierno provisional, para los de abajo, no para los de arriba, ¿vale? Em, Aparte, hay una manifestación armada para hacerse con el poder de los bolcheviques en julio, que el gobierno provisional logra frustrar, ¿vale? Con esto el gobierno provisional pierde apoyo en la izquierda, ¿vale? Entre los obreros, entre los soldados y los campesinos, porque digamos que persigue a los bolcheviques, pero también va a perder apoyo en la derecha, porque reprimió un golpe de Estado del general Cornilo, ¿vale? Jefe de las Fuerzas Armadas, que era más bien de derechas, ¿no? Entonces, el gobierno provisional se queda un poco solo por estas dos acciones. Se queda solo por la izquierda, con la izquierda, o la izquierda lo deja solo porque persigue a los bolcheviques. Y la extrema derecha, como se enfrenta al ejército y reprime este golpe de Estado, también pierde apoyo en la derecha. Llega octubre y es el momento perfecto que ven los bolcheviques para hacerse con el poder. Entonces, el 25 de octubre, ¿vale? Que es aproximadamente el 7 de noviembre, y voy a explicar el matiz de los bolcheviques conquistan los principales puntos de la capital y de Petrogrado y se hacen con el poder. Kerensky, que era el del gobierno provisional, huye y los ministros del gobierno provisional son detenidos y son encarcelados. Aquí hay que decir que, como dato anecdótico, que en función de si hablamos de Rusia o del resto de Europa, hay dos calendarios. Me he preparado aquí para que lo podáis ver. Está Rusia, utiliza el calendario juliano de Julio César, época clásica, época antigua, y el resto de Europa utiliza el calendario gregoriano, que es una reforma del Papa Gregorio que lo hizo en el siglo XVI, en la Edad Moderna. ¿Cuál es la diferencia entre el calendario juliano y gregoriano? Que Rusia va 13 días con retraso con respecto al resto de Europa. Es decir, la revolución del 27 de febrero para los rusos, el 27, para el resto de Europa sería 13 días después, sería para el 12 de marzo. Y el 25 de octubre sería 13 días después, es decir, aproximadamente el 7 de noviembre. Nosotros nos quedamos con el calendario ruso, con el calendario juliano, ¿vale? Pero que sepáis que a veces en algunos textos os podéis encontrar la revolución del 27 de febrero o ya he dicho la del 12 de marzo,
¿vale? Es función de ajustar unos días más o unos días menos. En este caso son 13 días, ¿vale? Calendario ruso 13 días menos, calendario del resto de Europa 13 días, 13 días. Y hecha esta matización, ¿vale? Aquí tenemos lo que yo he explicado más o menos, ¿vale? El 25 de octubre, que sería para nosotros, para el calendario gregoriano, aproximadamente el 7 de noviembre, aproximadamente, más o menos, pues los bolcheviques toman el poder, Kerensky, que era el que presidía el gobierno, huye y los ministros son encarcelados. Las primeras medidas de los bolcheviques, ¿vale? Sobre la paz, lo primero es sacar a Rusia de la guerra. Ya lo había dicho Lenin en las tesis de abril, que la tenemos aquí. Pan y paz, ¿vale? El tratado va a ser el tratado de Brest-Litov y le cuesta a Rusia ceder muchos territorios a Alemania, a territorios que están en la Europa Oriental, aquí en esta parte de aquí, pero a cambio Alemania consigue, o gracias a esa cesión de territorios de Europa Oriental, que Rusia firme, o sea, que Alemania ceda y firme la paz con ellos, ¿vale? Y se quitan aquí un frente. Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? A un precio muy alto, a costa de muchas indemnizaciones territoriales, muchas cesiones territoriales a Alemania, pero sale. Sobre la tierra, en principio, la idea es reparto de las tierras a los campesinos, pequeños lotes para que ellos puedan cultivarlas. Básicamente el principio marxista de que la tierra es para quien la trabaja, ¿vale? Y esos repartos van a ser a cargo fundamentalmente de los soviets. Luego, sobre los obreros, jornadas laborales de 8 horas, mejorar sus condiciones y el control también de las fábricas, control obrero, no control de la burguesía de las fábricas, sino que los obreros pasen a controlar las fábricas, ¿vale? Y luego otras medidas económicas, pues son fundamentalmente nacionalización de la banca y luego también que los bolcheviques se niegan a pagar la deuda que había contraído Rusia con bajo el gobierno del zar Nicolás II, de la etapa anterior. Se niegan a pagarlo, ¿vale? Eso todavía lo enemista más, junto con el Tratado de Brest-Litov, con sus antiguos aliados. Recordemos que eran Francia, Gran Bretaña, con los que había participado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues ahora los va enemistando porque dicen que esas deudas no son suyas y que no tienen por qué pagar. Al mismo tiempo, la represión política aumenta de forma brutal y hemos dicho que la va a llevar a cabo si la policía política del zar era la ucrana, la de los bolcheviques va a ser la checa y bueno, esto va a conducir al final a una guerra civil. Hay que decir que estas medidas todas no se llevan en toda Rusia, que como hemos visto es un territorio grandísimo. Fundamentalmente se llevan a esta parte de aquí de Moscú y ya diré Petrogrado, ¿vale? En esta parte de aquí. En todas estas partes de aquí no, porque los bolcheviques no las controlaban, ¿vale? Simplemente como dato. No es tan fácil llevar todas esas medidas a un territorio tan grande de 20 millones de kilómetros cuadrados como era Rusia, desde el mar Báltico al Océano Pacífico, ¿vale? De manera que la concentran estas medidas aquí, ¿vale? Ya digo, por la extensión y la gran superficie de Rusia. Aquí vemos, le podéis dar al pause y ver más detenidamente las que había, ¿vale? Y al mismo tiempo, los bolcheviques eh, con la represión política, hay que decir que también va a venir una nueva organización política. La nueva organización política es que había unas elecciones a asamblea constituyente, ¿vale? Donde se iban a presentar los eseritas, los cadetes. Los bolcheviques se las prometían muy felices, pero en esas elecciones a la asamblea constituyente, por la vía democrática, no obtuvieron buenos resultados, ¿vale? Y lo que hicieron fue disolver la asamblea, como no gano me enfado, ¿vale? Disuelvo la asamblea y bueno, pues voy a dictar yo, y nunca mejor dicho lo de dictar, cómo va a ser la organización política a partir de ahora de Rusia, ¿vale? Lo que iba a ser dictado por una asamblea constituyente elegida por personas o por miembros de forma democrática, pues se va a convertir en una dictadura
bolchevique, ¿vale? Y la organización política va a haber una división de poderes, entre comillas, ¿vale? En el que va a haber un ejecutivo que va a haber, pues bueno, va a haber como dos poderes. Uno el de abajo, descentralizado, los soviets, ¿vale? Y luego uno arriba, que es el gobierno, que va a ser un consejo de comisarios o de ministros del pueblo, ¿vale? En el que ya van a estar figuras de la talla de Lenin, de Stalin, de Trotsky, ¿vale? Que va a estar arriba, ¿vale? Los soviets, el poder de abajo, y el gobierno, el poder de arriba, ¿vale? Ambos, los dos, van a estar controlados, adivinad por quién, por el partido bolchevique, ¿vale? Esto que podría parecer un poco esquizofrénico, soviets que es descentralizado, gobierno que es centralizado, ¿vale? Uno son los opuestos, ¿vale? Pues los dos van a estar férreamente controlados por los bolcheviques, ¿vale? Ahora volveremos. Luego, en el poder legislativo va a haber un congreso de los soviets, pero bueno, esto de democrático no tenía nada, ¿vale? El poder legislativo al final daba igual lo que aprobaran este congreso de los soviets, porque las personas que formaban parte de los soviets no eran elegidas desde abajo, sino desde arriba. Entonces, era simplemente mm, de adorno, ¿vale? La forma de Estado podía haber sido una monarquía, pero fue una república, y una república federal, ¿vale? Federal es que va a haber muchas repúblicas, una unión de repúblicas, ¿vale? Aquí pues está la rusa, la ucraniana, la bielorrusa, ¿vale? Socialista, en el sentido de que esta república también se declara como una república de los oprimidos y de los marginados, pero sin distinción de naciones. Es decir, en este caso no son obreros contra, contra burgueses, sino pobres de cualquier nación contra los ricos, ¿vale? Por eso viene socialista, ¿vale? Y soviética viene de soviet, ¿vale? Basada en los soviets, que poco a poco van a ser también eliminados, ¿vale? Entonces va a ser una república muy, muy, muy especial, ¿vale? Federal, socialista, soviética y rusa, ¿vale? Rusa, bueno, pues porque viene, pues porque de todas las minorías era la más importante. Y luego en política exterior se crea la Tercera Internacional en 1919 en Moscú, ¿vale? Recordemos que había una primera o una segunda, y en esta básicamente va a estar formada por los partidos comunistas, ¿vale? Em, con el objetivo de hacer en sus respectivos países la revolución que habían hecho los rusos en Rusia, ¿vale? Un partido comunista en España con el objetivo de hacer una revolución parecida a la rusa, pero en España. Un partido comunista francés con el objetivo de hacer una revolución comunista en Francia. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que esto va a tener como consecuencia que va a haber una división en el movimiento socialista, por un lado en el movimiento obrero. Por un lado van a aparecer partidos socialistas, sobre todo en Europa Occidental. Los comunistas no tienen tanto éxito y aparecen partidos socialistas, ¿vale? Más moderados en toda Europa Occidental, España, Francia, ¿vale? Y luego entre partidos comunistas, ¿vale? Que van a estar, sobre todo, si van a tener más éxito en el sudeste asiático, en China, en Indonesia, esto después lo veremos en otros vídeos, ¿vale? Entonces, Rusia va a controlar, digamos, los partidos comunistas de China, va a tener mucha influencia, de Indonesia, de la parte de fuera de Europa. Mientras que en los partidos socialistas de Europa va a tener mucho menos control, ¿vale? Y luego, por último, hay que decir cómo se pasa de Rusia a la URSS. Pues básicamente hemos visto que aquí había como una especie de esquizofrenia entre soviet, poder desde abajo, y gobierno, poder desde arriba, Lenin, Stalin. Em, Esto al final dura unos 4 o 5 años, ¿vale? Se define este régimen que es insostenible, ¿vale? Aunque esté controlado por el partido bolchevique, al final los de abajo contra los de arriba, aunque sean bolcheviques, hay tensiones y al final se soluciona
y digamos que gana la tendencia de gobernarlo todo en lugar desde abajo, decidirlo todo desde abajo, decidirlo todo desde arriba. Y la forma que se tiene para organizar esta nueva forma es crear la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la que se impone la tendencia centralizadora. Es decir, que todo se realiza o se decide desde arriba. Lo deciden un consejo de comisarios del pueblo, unos políticos, llamémosle Lenin, Trotsky, Stalin, pero pocos y desde arriba, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Más o menos. Lo podemos tener el ejemplo, ¿vale? Cada vez, ya digo, la organización política viene motivada porque los resultados que sacan los bolcheviques en esas elecciones a Asamblea Constituyente no les gustan, no les satisfacen, y ellos mismos ya disuelven la Asamblea y crean todo este entramado, ¿vale? Que es dictatorial desde el mismo momento en que no es consensuado y no se hace por organismos que estén formados por gente que elegía por el pueblo, sino que lo hacen pues al final en los bolcheviques, el partido bolchevique y cabezas como pensantes como Lenin, Stalin, Trotsky, ¿vale? A partir de aquí, como consecuencia de todo esto, ¿vale? De que los bolcheviques son los que se apoderan de Rusia de una manera súper descarada, pues va a haber una guerra civil que estalla entre 1918 y 1921 y que fundamentalmente tiene al bando rojo, al ejército rojo, ¿vale? A los bolcheviques, contra otro bando que es el ejército blanco, que es muy heterogéneo. Está formado, primero, está formado por el zar, por los privilegiados, ¿vale? Este es el ejército blanco. Luego está formado por los que quedan apartados de los, por los revolucionarios que quedan apartados del poder por los bolcheviques, es decir, por los populistas, por los mencheviques, por los eseritas, por los cadetes. Fijaos quién le iba a decir hace unos años a un cadete que iba a luchar junto a a un antiguo oficial zarista en contra de los bolcheviques, ¿vale? Básicamente los bolcheviques contra los zaristas, ¿vale? Contra los privilegiados y también contra los cadetes, contra los eseritas, contra los mencheviques y contra los populistas, ¿vale? Y aparte de eso, también contra naciones periféricas, hemos dicho Finlandia, hemos dicho Polonia, que no se fiaban un pelo de Rusia, que veían amenazada su soberanía y que decidieron apoyar al ejército blanco, porque primero porque no se fiaban de Rusia y segundo porque en agua revuelta ya se sabe, ganancia de pescadores y pensaban a lo mejor aumentar su territorio a costa de Rusia en caso de que ganara, ¿vale? Y queda un último contendiente dentro del ejército blanco que son las antiguas potencias que Francia, Gran Bretaña, que se ponen al lado del ejército zarista, del ejército blanco, porque consideran que los bolcheviques son sus enemigos, porque han sacado a Rusia de la Primera Guerra Mundial, lo consideran es una traición, y lo que quieren es establecer un cordón sanitario y dejar a la Rusia bolchevique aislada del resto del mundo, aislada política y económicamente, ¿vale? Todas estas naciones, Francia y Alemania, Francia y Gran Bretaña, le ayudan a los zaristas, le ayudan a los revolucionarios que han quedado excluidos del poder por los bolcheviques, a los ejércitos de las naciones periféricas, todos, le ayudan para evitar que lo que ha pasado en Rusia en la conquista del poder por los bolcheviques se extienda o se contagie a Europa, ¿vale? Esa es su motivación. Entonces ahí tenemos un heterogéneo también, popurrí, por decirlo así, de contendientes y al final, pese a que estos son muchos, los antiguos oficiales zaristas, los revolucionarios que no son bolcheviques, gana el ejército rojo. Y gana fundamentalmente pues por una razón militar,
Trotsky organiza el Ejército Rojo y lo convierte en una auténtica maquinaria militar. Luego, en el plano político, llevan a cabo una brutal represión contra cualquier miembro subversivo, ¿vale? En el plano político, todas las medidas estas que empezaron, que habían aprobado al principio de reparto de tierras, portarse bien con los obreros, todo eso de un plumazo lo aniquilan y pasa a ser ganar la guerra una prioridad. En el plano económico van a imponer el comunismo de guerra y en el plano externo, fundamentalmente, lo que hay que hablar es de que todo este bando, el ejército blanco, era muy heterogéneo, muy diverso y muy desunido, ¿vale? Antiguos oficiales zaristas con cadetes, con eseritas, con franceses y británicos, con japoneses, con... Entonces, al final, todas estas causas explican que quien ganara la guerra fuera el ejército rojo, ¿vale? Eh, a partir de aquí, cuando ganan, ¿vale? Eh, muere Lenin, concretamente en 1924, aunque desde 1922 está un poco enfermo, ¿vale? Y vamos a ver un poco en el plano político que entre 1924 y 1929 va a haber dos personas que se postulan para sucederle. Los dos estaban en el Consejo de Comisarios del Pueblo. Uno era Trotsky y otro era Stalin, enemigos a muerte dentro de lo que suele suceder cuando hay una lucha por suceder a un rival, ¿no? Eh, por otro lado, en el plano económico, dejan ya de implantar el comunismo de guerra y cuando mismo termina la guerra que ganan en el 21, porque hay que decir también que el comunismo de guerra había creado, luego lo diremos, mucho descontento y mucha hambre, ¿vale? Y había ocasionado muchas revueltas y muchas huelgas, entre ellas algunas del ejército, como la de los marineros del Kronstadt, que era una ciudad cercana aquí a Petrogrado, ¿vale? O ya Leningrado, porque ya Lenin está muerto, ¿vale? Pues como consecuencia del hambre que había y de la escasez, ¿vale? Ahora explicaremos un poco el comunismo de guerra. Entraremos un poco más a explicarlo. Y luego, por último, el debate cultural y artístico, pues entre un realismo que ya explicaremos en otro vídeo de arte, se impone a las vanguardias, que son experimentación, que es un arte que no es figurativo y que ya digo que ya hablaremos en otro vídeo. Ahora mismo lo que nos interesa fundamentalmente es ver la diferencia entre Stalin, Trotsky y luego la Troika, eran otras tres personas, Zinoyev, Kamenev y Bukharin, troika de tres, ¿vale? Que van a estar en contra de Stalin también, pero que Stalin poco a poco, desde su cargo de secretario del partido, primero a unos lo elimina y a Trotsky consigue, primero que se exilie a México y después un agente suyo, español por cierto, consigue eliminarlo allí en México, a Trotsky, ¿vale? ¿Cuáles eran las diferencias entre Stalin y Trotsky, ¿vale? Bueno, las diferencias eran entre los dos sucesores, ¿vale? Más importantes. En política exterior, Stalin era el partidario del socialismo en un solo país. No quería exportar la revolución fuera. Mientras que Trotsky quería lo que había pasado en Rusia, a través de sus partidos comunistas, hacer que pasara en el mayor número posible de países, en España, en Francia, en Alemania, ¿vale? Esa era la primera diferencia abismal entre los dos. Y la segunda era que Stalin era partidario de una planificación de la economía, mientras que Trotsky era partidario más bien de la NEP, ¿vale? Que ahora vamos a explicar lo que es en el siguiente vídeo, ¿vale? En el siguiente esquema, ¿vale? Aquí tenemos las primeras medidas de los bolcheviques en el poder, que ya las hemos visto, ¿vale? Que duran un año, 1917, ¿vale? Y ya las hemos visto, para portarse bien con campesinos, con obreros. Después viene el comunismo de guerra, que va desde el 18 hasta el 21, que es cuando dura la guerra, ¿vale? Todas estas medidas las quitan, ¿vale?
y ponen un control absoluto por parte del Estado de todo control. Le quitan a los obreros el control de las fábricas, le quitan el control de las tierras a los campesinos, todo se transforma el Estado en una máquina y las fábricas pasan de hacer bienes a hacer armas, ¿vale? Eso crea mucho descontento y es lo que decía antes entre campesinos, obreros y también entre soldados, que terminan haciendo algunas motines como el del Constra, ¿vale? Y cuando termina, lo voy a poner a 1921, la guerra, abandona el comunismo de guerra y aparece la NEP, que va a durar del año 1922 al año 1929, ¿vale? En este periodo de transición, ¿vale? 1922 o 21-28, ¿vale? Aproximadamente, cuando termina la guerra civil, ¿vale? Y aquí es que casi todo lo importante sigue estando en manos públicas, pero también surgen elementos privados, capitalistas, en el pequeño comercio, en la pequeña industria, ¿vale? En el campo, ¿vale? A nivel, digamos, lo más importante sigue siendo público, pero se introducen algunos elementos capitalistas o privados. Eh, y bueno, eso sería prácticamente todo, estos 30 años, que como veis al final de conclusión, hay que decir que empieza un zar, llegan en 1905 una revolución fallida, luego en el 17 cae el zar y llegan los bolcheviques en octubre. Los bolcheviques están y se consolidan en el poder tras una dura guerra civil en el 21 y del 21 hasta que viene Stalin en el 29 hay un periodo ahí de transición, el 21 al 29, que lo tenemos aquí, o del 24 al 29 que muere Lenin, ¿vale? En el que en el plano político hay rivalidades entre estas dos personas y en el plano económico pues se abandona el comunismo de guerra y aparece la NEP, que son elementos un poco privados en el pequeño comercio y en la pequeña industria. Y esto sería todo. Un saludo.